La creatina es probablemente el suplemento más estudiado y con mayor utilidad. Pocos pueden competir con ella, exceptuando quizás la proteína de suero. Hoy vas a entender rápidamente qué es la creatina, para qué sirve y en qué situaciones específicas te puede beneficiar el tomar creatina. La creatina es una molécula formada por 3 aminoácidos: arginina, glicina y metionina. Y dirás, ¿es algo artificial que solo se puede elaborar de forma sintética o mi cuerpo lo produce? Pues efectivamente es una molécula que tu cuerpo crea en pequeñas cantidades en el hígado, en los riñones y en el páncreas. Pero es que además incorporamos también cierta cantidad de creatina en la dieta, comiendo fundamentalmente carne y pescado. Quédate con este detalle porque es importante para una de las situaciones que te voy a contar en el vídeo. Pero es fundamental que entiendas para qué sirve la creatina, cómo actúa. Imagínate a la creatina como si fuera una batería de acción ultra rápida. ¿Para qué sirve una batería? Pues para dar energía a un sistema, por ejemplo a tu teléfono móvil, ¿verdad? ¿Qué moléculas se transforman en energía en tu organismo? Fundamentalmente los ácidos grasos, las grasas y la glucosa, los carbohidratos. ¿Cuál es el problema? Que cada una de esas fuentes de energía tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los ácidos grasos producen muchísima cantidad de energía por cada molécula utilizada, pero esa energía se produce muy lentamente en la mitocondria. Es un combustible que va quemándose poco a poco, como las ascuas de un fuego, y nos sirve para cubrir las necesidades energéticas en reposo y cuando hacemos ejercicio a intensidades bajas o a lo sumo moderadas. ¿Qué pasa con la glucosa? Es una fuente de energía mucho más rápida si la comparamos a los ácidos grasos y también más disponible. Tu cuerpo puede utilizar rápidamente en cualquier momento la glucosa para generar energía. Por eso tejidos muy metabólicamente activos como el cerebro o los riñones consumen mucha glucosa. Y cuando haces ejercicio a alta intensidad también es el combustible predominante. ¿Por qué? Porque a esas intensidades la mitocondria no es capaz de oxidar grasa en la mayoría de nosotros. Entonces dirás, ¿dónde queda la creatina y cómo actúa? Has hablado de la grasa, has hablado de la glucosa. ¿Cómo aporta energía la creatina? La creatina es la más veloz de todas las fuentes de energía que te he mencionado. Habrás escuchado que la molécula que almacena energía en tus células es el llamado ATP. El ATP no es más que una molécula de adenosina con 3 fósforos, en cuyos enlaces se almacena mucha energía. Cuando uno de esos enlaces se rompe y se libera esa energía del ATP, este se convierte en una molécula que es ADP, que es lo mismo, pero con un fósforo menos. Pues bien, el papel de la fosfocreatina, que es como se almacena, es muy simple, es reponer de forma muy veloz ese fósforo y de esta forma recargar las reservas de ATP de tus células. Como digo, esto lo puede hacer la creatina de forma rapidísima y por ello es de utilidad en situaciones donde hay una gran demanda energética, como en un levantamiento máximo de halterofilia, o en los primeros segundos de un sprint, o en un salto para hacer un mate en baloncesto, y también en muchas otras situaciones que paso a comentarte ahora mismo. Primera situación: quieres ganar músculo. Es el uso más extendido de la creatina. Y la creatina te ayuda a ganar músculo por una razón bastante sencilla, y es que aumenta la intensidad a la que puedes entrenar. Más intensidad significa dos cosas: más tensión mecánica y más estrés metabólico en el músculo. Y estos dos elementos se traducen a largo plazo en más ganancia de tejido magro, es decir, de músculo. Pero es que además la creatina atrae agua hacia dentro de la célula muscular, aumentando su volumen intracelular. Este es un estímulo anabólico en sí mismo para la célula y por lo tanto también va a ayudar a hipertrofiar. Y por último, el menospreciado efecto placebo, que no quiere decir, ojo, que la creatina no sea útil o que solo funcione por placebo. Quiere decir algo más profundo y esencial. Cuando nos suplementamos con algo en lo que creemos y con la expectativa, esta es la clave, de que nos va a hacer mejorar ese algo, nos esforzamos más, de forma inconsciente casi siempre, y acabamos obteniendo mejores resultados. Repito, esto no significa que la creatina funcione solo porque es un placebo, pero este factor psicológico
psicológico se ignora continuamente. Segunda situación, profesionales y opositores. Si tu presente o tu futuro profesional depende de tu rendimiento físico, entonces la creatina es tu aliada. Hablo de opositores que tienen que enfrentarse a pruebas físicas, o hablo de policías, de bomberos y obviamente de deportistas. En todos estos casos la creatina ayudará incrementando fuerza, incrementando potencia. Por ello, aquellos deportes más centrados en la fuerza se van a beneficiar más de la creatina, aunque también los deportes de equipo. Por diferentes razones. Por ejemplo, ayuda a la recuperación muscular, ya que la creatina estimula la resíntesis de glucógeno. Ya sabes que la glucosa se almacena en tus músculos en forma de glucógeno y que cuando has gastado esos depósitos de glucógeno en tu entrenamiento o en tu trabajo o en la actividad física que sea, pues tienes que volver a sintetizar glucógeno. Eso tarda un tiempo y requiere pues unos requisitos. Y la creatina, digamos que acelera esa resíntesis de glucógeno. Por lo tanto, te ayuda a mantener esos depósitos musculares de glucógeno llenos para que los uses la próxima vez que sea necesario. También disminuye el tiempo de recuperación entre esfuerzos submáximos, por ejemplo, entre dos carreras de un partido de fútbol o de un partido de baloncesto. Por lo tanto, si en tu trabajo hay situaciones o potencialmente pueden existir situaciones que impliquen un periodo de ejercicio intenso separado de un periodo de recuperación y después otro periodo de ejercicio intenso, el ejemplo más claro serían dos carreras separadas por un periodo de recuperación. Aquí la creatina te puede ayudar. Siguiente situación, ganar peso, porque la mayoría buscará lo contrario, pero hay un grupo de personas que necesitan o desean ganar peso. En este caso, la creatina produce un incremento de peso casi inmediato por aumento del volumen intracelular. A los 2 o 3 días de tomar creatina, tus células musculares empiezan a cargarse de glucógeno y de agua. Y esto te hace ganar una horquilla de entre 2 a 5 kilos, dependiendo de tu peso inicial y de la cantidad de masa muscular que tengas al inicio. Ahora, un efecto muy poco conocido y muy interesante. Se llama deprivación de sueño. Como digo, poco conocido, pero la creatina te hace rendir mejor a nivel cognitivo cuando estás en una situación de falta de sueño. El ejemplo más claro sería un piloto de aviación que tiene que mantenerse activo durante un vuelo largo y durmiendo poco, o una cirujana que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a operar de urgencia, o cualquier persona que necesite rendir más con poco sueño. Esto ocurre porque el cerebro es uno de los órganos que más energía gasta, que más energía consume, y como hemos dicho, la creatina puede ser un comodín, aportando energía en situaciones difíciles donde el acceso a otros sustratos energéticos está muy comprometido. Aquí quiero lanzar un aviso importante. El sueño es insustituible y por mucha creatina que tomes no rendirás igual durmiendo 4 horas que durmiendo 8. Así que utiliza esto de forma responsable y cuando no te quede otra, por ejemplo, por razones de trabajo. Siguiente situación, personas vegetarianas o veganas. Como decía al principio, las fuentes alimentarias que proporcionan creatina son fuentes animales, fundamentalmente carne y pescado. Hoy sabemos que hay moléculas como la carnosina, la carnitina o la creatina que son muchísimo más escasas en una dieta vegana o vegetariana. Estas moléculas no son esenciales en sí mismos, es decir, si no las tomas no te mueres, pero sí cumplen un papel muy interesante en tu salud y sobre todo en diferentes situaciones específicas como las que vemos hoy, pero también muchas otras. Así que si tu alimentación está libre de productos de origen animal, por el motivo que sea, tiene más sentido todavía el tomar creatina. Eso sí, con 3-5 gramos diarios ya mantendrás unos buenos depósitos intramusculares de creatina. Y por último, HIIT. ¿Qué es el HIFT? Pues son las siglas de entrenamiento funcional de alta intensidad. Este entrenamiento funcional de alta intensidad está muy de moda, ya que es una forma muy variada y eficiente de entrenar, aunque aquí no vamos a analizar los pros y los contras, eso lo dejaremos para otro vídeo. El ejemplo más claro sería el CrossFit, y si hay un deporte que es perfecto para beneficiarse de la creatina es este, por varios motivos. Primero, mejora tu capacidad anaeróbica, también tu fuerza y tu potencia, como hemos dicho. En la alta intensidad no oxidamos grasa, como decía al principio del vídeo. Usamos principalmente glucosa y fosfocreatina. Si tus depósitos de fosfocreatina están vacíos, no podrás beneficiarte de ese extra que te aporta. También fíjate en esto, reduce el daño oxidativo actuando como un antioxidante.
El entrenamiento a alta intensidad produce una alta cantidad de radicales libres, esto no podemos ignorarlo, especialmente cuando no tenemos un periodo de descanso adecuado entre entrenamiento y entrenamiento. La creatina también actúa como antioxidante en la célula, amortiguando ese exceso de radicales libres producido por el ejercicio intenso. Y por último, disminuye el tiempo de recuperación. En el CrossFit y otros deportes, uno de los elementos que más va a marcar la diferencia son los tiempos de recuperación. El atleta que en un entrenamiento tira la barra 3-4 segundos, respira y continúa entrenando, tiene mucha ventaja sobre el que tira la barra y necesita 20 segundos para recobrar el aliento. Así que aquí también puede ayudarte la creatina. Hoy hemos visto hasta 6 situaciones donde la creatina puede ser muy útil, aunque hay algunas más. Y antes de irme te dejo con este vídeo que te interesa especialmente. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana y a seguir empoderando.